Bueno, buenas tardes a todos. Estamos hoy en la clase Historia de la Arquitectura Latinoamericana, Contemporánea y Venezolana. A ver quién más se incorporó aquí. A revisar. Bueno, hasta ahora creo que están todos. Hoy tenemos 22 de enero. Bueno, en la segunda semana de esta clase que se ha tornado bastante interesante. Al menos para mí. Espero que para ustedes también. Bienvenida Valentina. Estamos recién comenzando. Estamos grabando la clase de hoy. Y vamos. Muchas gracias, profesor. No, gracias a ti por estar presente. En la última sesión que tuvimos, creo que quedamos en este punto, ¿no? Comenzamos hablando desde la fundación de Caracas, ah, haciendo un paseo muy rápido bueno, rápido no, concreto, sobre lo que fue la fundación de Caracas y ese primer plano de Juan de Pimentel de 1578 hasta llegar a 1960 con el plano o aeroplano de esta ciudad de Brasilia proyectada por los arquitectos Oscar Niemeyer y Lucio Costa. Sin embargo, hay una reflexión nuevamente que hay que hacer con respecto al tema de la ciudad y la arquitectura y la historia de la arquitectura latinoamericana contemporánea, que ya en uno de los ensayos o informes que me mandaron hablan sobre el tema de la imposición de los estilos, ¿no? Y del afrancesamiento que de alguna manera tuvo preponderancia durante el gobierno de Guzmán Blanco, ¿no? Hacia 1888, ¿no? Tenemos que entender que Venezuela fue uno de los últimos países en constituirse como país, ¿no? Porque una parte pertenecía a Oriente, otra parte pertenecía a lo que iba a ser la Gran Colombia. Entonces, era un territorio dividido que durante muchos años vivió guerras intestinas para finalmente eh, independizarse, pero al mismo tiempo estructurarse como nación, ¿no? Y es por eso que el proceso de crecimiento de la historia del urbanismo en Venezuela ha sido un tanto accidentada y en la modernidad, con la presencia de ejemplos como este de Brasilia, pues hubo como una tercera fase, digámoslo por decirlo así, palabra que está muy de moda en estos momentos, el tema de fase. Hubo como una tercera capa, ¿no? Una capa primaria, una capa secundaria guzmancista y una capa terciaria que vamos a pasar a explicar, ¿no? Pero para centrarnos en el urbanismo y luego pasar a dos ejemplos puntuales de arquitectos latinoamericanos, un poco para irnos introduciendo en el esquema de Latinoamérica comprendida desde México hasta la Patagonia, vamos a hablar un poco también de Luis Barragán, el arquitecto mexicano Luis Barragán, y el arquitecto Clorindo Testa, arquitecto argentino moderno, un poco insertado en el movimiento brutalista que hoy en día está siendo muy estudiado, ¿no? Pero antes de meternos allí, yo quería hacer una reflexión. En el año de 1853, el barón Haussmann hace, como se ve en este plano, hace la intervención
digamos que más que intervención, imposición de una nueva estructura urbana en la ciudad de París, a partir de la exposición universal, pues, ¿no? Donde conversamos la exposición universal que posteriormente se celebró en 1898, pero ya en 1853 el barón Haussmann eh, hizo un planteamiento bastante, si se quiere, contundente respecto a la planificación de París, que originalmente era una ciudad que estaba constituida por callejuelas y suburbios, de alguna manera indecentes, antihigiénicos, una ciudad que tenía condiciones de sanidad deplorables y pues en la época napoleónica el propio Napoleón decidió refundar esa ciudad y le hizo este encargo a Haussmann, quien lo que hizo fue la creación de esa ciudad que nosotros conocemos hoy como París, que fue eh, la yuxtaposición, ¿no? Como podemos ver en esta imagen, de una serie de estructuras viales que conducían a un gran centro, ¿no? El centro en donde está hoy en día el Arco del Triunfo que todos conocemos y que casualmente mencionamos también en la clase anterior, ¿no? Con el Arco de la Confederación eh, que se realizó también en el gobierno de Guzmán Blanco, ¿no? Todos estos arquitectos, como mencioné, formados en la École de Beaux-Arts, llegaron a Caracas y pues influenciados por toda esta presencia imponente de ese plan de Haussmann para París, intentaron un poco hacer afrancesar la ciudad, así como Haussmann no la intentó afrancesar, sino que intentó hacer un ideal de la ciudad perfecta, triunfante, ¿no? Que proponía un poco el esquema de- del ideario político napoleónico, ¿no? Esa ciudad monumental, llena de ejes. Pero esa ciudad monumental llena de ejes, como se ve en este plano, no era así. Era una ciudad que, como le decía, estaba repleta de viviendas atestadas de personas, con un río Sena que recién ahora para las Olimpiadas fue limpiado y se celebraron allí algunos eventos acuáticos, ¿no? Y estamos hablando ya casi que más de 250 años desde que se elaboró este plan, ¿no? Pero es el plan que se concibió, que arrasó con gran parte de edificaciones patrimoniales, pero que se justificó precisamente con ese ideal de la magna ciudad, pues, ¿no? Propuesta por Napoleón y que Haussmann supo interpretar de una manera muy particular, estableciendo ejes que conducían hacia ese centro que es la Place de la Étoile, la Plaza de la Estrella, donde está ubicado el Arco del Triunfo que todos conocemos, hemos visto en publicaciones o hayamos podido visitar si han tenido esa fortuna. Pero hay algo interesante que hay que señalar aquí. En 1895, el urbanista L'Enfant, también de origen francés, propone el plano o el plan regulador o la construcción de la ciudad de Washington, D.C. Digamos que los Estados Unidos, como habíamos hablado, o Norteamérica o América, como se le quiera llamar en esta confusión de nombres que se le quieren otorgar a los lugares de alguna manera para homogeneizarlos, que yo pienso que más bien lo que hacen es separarlos, pero L'Enfant plantea este plan también consistente particularmente de ejes, ¿no?
que se iban estructurando hacia un centro que era, eh, lógicamente, el Capitolio, el centro de poder, y hacia distintos monumentos, el monumento a Lincoln, el monumento a Jefferson, también formaba parte de esa propuesta, el emplazamiento de la Casa Blanca, que fue proyectada, por cierto, por Thomas Jefferson, que fue un arquitecto, el primer arquitecto presidente de un país, ¿no? De los Estados Unidos, de Norteamérica. Thomas Jefferson era arquitecto, pues, ¿no? Hubo en Latinoamérica también otros arquitectos que fueron presidentes en Perú, Fernando Belaúnde Terry, también arquitecto, que propulsó unos cambios interesantes allí. Pero fíjense ustedes que esto fue en Washington en 1791 y lo que se cree que fue el origen, ¿no? De este tipo de planificación donde priva lo monumental y donde la vialidad y todo conduce hacia un eje que ratifica el centro de poder, no comenzó con Haussmann, como se pensaba o como se piensa, sino comenzó con este planificador urbano, Lenfant, con la propuesta de Washington, D.C., que como ustedes pueden ver aquí, pues se estructura también a partir de una serie de ejes en diagonal que van conduciendo a los distintos monumentos que les mencionaba y edificaciones institucionales, pues, ¿no? Creando un gran eje, ¿no? Como se va a ver aquí ahora en la gran pantalla, que parte, pues, desde la Casa Blanca y monumentalmente eh, pasa, digamos, por el obelisco y culmina luego posteriormente en el Capitolio, pues digamos que es un poco la confrontación de los poderes, pues el presidencial y el legislativo, ¿no? Entonces, todo este tema de la política influye indudablemente en lo que es la planificación de la ciudad. No hay una separación, así haya teorías que digan lo contrario, ¿no? Lo interesante aquí es ver que previo al plan de Haussmann, como se pensaba, el ideal parisino, ya otro francés, Jean-Baptiste L'Enfant, había hecho este plano para la capital de Washington, D.C., que ese D.C. significa District of Columbia y llevó ese nombre justamente Columbia, Distrito de Columbia, en honor a Cristóbal Colón. Es decir, es el distrito de Colón, si lo llevamos a, al habla hispana, ¿no? Entonces, en homenaje precisamente a, a ese gran capitán que por casualidad se encontró en medio de su camino a las Indias, a la América, ¿no? Ese es un dato que es importante tener en cuenta en cuanto a la consideración cronológica, ¿no? Y que vale la pena destacar en este caso. Habiendo hecho esta aclaratoria, hay también ejemplos en América Latina, como por ejemplo el que les voy a presentar ahorita, que es la ciudad de La Plata, ¿ok? Que lo ven en este plano. Vamos a hacer un zoom aquí. Se ve también que La Plata es una ciudad que se fundó por el gobernador Dardo Rocha por la necesidad de la provincia de Buenos Aires de una expansión, ¿no? Y curiosamente, Pedro Bendit, que fue el encargado de esta expansión y siguiendo un poco ese tema de las ciudades de planificación monumental, en 1800, um, 1882, él se le encomienda, pues, digamos, la creación de esta expansión de la ciudad
como capital y vemos que también el trazado es un trazado en retícula más regular, pero es una ciudad, al igual que Brasilia, que fue construida completamente desde sus inicios, ¿no? Con las intervenciones que ya existían allí, pero adopta, fíjense ustedes, cuando hacemos un zoom aquí también, adopta el esquema netamente lineal, ¿ok? De la ciudad constituida a partir de un eje que culmina, en este caso, bueno, en este famoso centro donde está ubicado y situado eh, el obelisco y en distintas plazas que se van generando en las distintas intersecciones que aparecen eh, vinculadas con la yuxtaposición de la diagonal con la cuadrícula que se estableció allí, pues, ¿no? Entonces, hay unos antecedentes que han sido un poco manejados de forma distorsionada, considerando que fue Haussmann el que inició un poco este tema, pero no, comenzó hoy, como lo estoy diciendo, con el plan de Washington y bueno, es discutible. Pues, si quiere alguien tener otra postura, bueno, lo puede postular en su informe o lo podemos conversar, pues, ¿no? Pero son cosas que hay que ir analizando y considerando y desmontando, pues, de la historia que se nos ha dado como algo por sentado, ¿no? Washington, La Plata, Haussmann, Brasilia y en Venezuela, en el año de 1938, Maurice Rotival, urbanista también de origen francés, hace sobre el damero o sobre sí, el planteamiento original de la ciudad del centro de Caracas, de Juan de Pimentel, que luego Guzmán intentó expandir hacia el sur con relativo éxito, con la urbanización El Paraíso, como habíamos comentado. Pues en 1938 se convoca a Maurice Rotival también a la reestructuración del centro urbano de la ciudad de Caracas y Maurice Rotival, también influenciado y por la presión de alguna manera de los desarrollistas o promotores, como se le dice, se le llama hoy en día, a estos personajes. Ya que se me fue un momento la imagen. Ok, no, ya está la imagen. Mm, voy aquí, ya va a aparecer otra vez en pantalla. Entonces, Maurice Rotival se le hace este planteamiento de un eje central axial, ¿ok? Que comienza en lo que hoy conocemos, digamos que como un poco más acá del Teatro Teresa Carreño, culminando con lo que se conoce con la zona de la reurbanización del silencio, ¿ok? Que fue ejecutada por el gobierno de Medina Angarita en el año 1945, ¿no? Posterior al planteamiento de Rotival, que viene a tener una aprobación por el Ministerio de Obras Públicas en ese entonces ya hacia 1942, ¿no? Entonces, digamos que en este momento en Caracas, comparativamente con el resto de las naciones de Latinoamérica y de la América, Caracas ingresa de alguna forma tardíamente a la planificación urbana, curiosamente retomando el modelo francés, porque pues lógicamente todos los integrantes de la comisión que patrocinaron este proyecto, entre ellos Carlos Raúl Villanueva, Carlos Guinán Sandós, Eduardo Pardo Stolk, entre otros, pues le dieron aprobación y de alguna manera constituyeron lo que hoy conocemos como la Avenida Bolívar,
que no tiene la configuración que está planteada hoy en día, ni mucho menos la disposición, digamos, ya cuaternaria, pues, ¿no? De una cuarta capa con la propuesta del Parque Vargas en el año de 1988 por el arquitecto Carlos Gómez de Llarena, que lo revisaremos más adelante en las intervenciones de los años 80, las intervenciones posmodernas. Pero pues se aprueba este plan de Rotival y se aprueba también al mismo tiempo la construcción del Silencio, pues, ¿no? Que lleva ese nombre por una especie de, um, no burla diría, sino que era un barrio que estaba al final, eh, a los pies del Cerro del Calvario, donde está el Parque Calvario, pero le llamaban el Silencio, pero de silencioso no tenía nada porque era un barrio lleno de casas de prostitución y donde había una calidad de vida deplorable, pues, ¿no? Que surgió en las cercanías y proximidades de las edificaciones y centros de poder para ese entonces de Caracas y pues eso no podía existir, de manera de que se arrasó con todo eso y pues se propuso el plan y de ese plan lo que se inició fue la construcción de la reurbanización del Silencio. Pero siguiendo con Rotival, eh, vamos a ver aquí una imagen que va a aparecer en pantalla, donde podemos ver que su propuesta, aquí se las voy a ampliar, su propuesta consistía en la edificación de un eje monumental con unas características de vialidad importantes, ¿no? Digamos, donde existía el transporte del tranvía, también el transporte de vehículo automotor y pues un espacio destinado al tránsito peatonal, pues, ¿no? Pero como ustedes ven en esa imagen, se constituía como una ciudad eh, a ambos lados de un eje que netamente tenía una influencia francesa, pues Rotival era de origen francés. Y este plan, pues, fue aprobado y a partir de allí se constituyó un poco la morfología que nosotros tenemos hoy en día en ese sector, pero que a lo largo del tiempo sufrió múltiples transformaciones, pues, ¿no? Digamos que lo que existía originalmente era la ciudad de Caracas en este sentido, ¿no? En esta disposición morfológica, sin la presencia del eje, donde podemos identificar aquí, haciendo un acercamiento, la plaza de toros del Nuevo Circo de Caracas, es decir, ya existía ese lugar allí y una plaza que le antecedía hacia el norte, que es donde está hoy en día ubicado el MUSARC, el Museo de Arquitectura de Caracas, ¿no? Entonces, digamos que no estuvo exenta Caracas tampoco de esa influencia francesa en su planificación, pero quedó concentrada esa idea de Rotival en ese breve espacio pues porque luego la planificación hacia el este y hacia el oeste se fue haciendo de manera aleatoria y dispersa y de alguna manera pues se fueron concatenando estos desarrollos como Altamira, como La Florida y como los dos caminos. Es decir, llegar a los dos caminos era un viaje y para estos promotores como Luis Roche y Juan Bernardo Arismendi, ellos inclusive tuvieron que generar un pequeño sistema de tren o de tranvía para que las personas fueran allá a Altamira a ver la plaza, que es la plaza que hoy en día conocemos, y para vender el metro cuadrado a 2 bolívares, ¿no? Ya se preveía pues que la ciudad iría a sufrir una transformación contundente
con la aparición del vehículo y pues el sistema ya americano de las highways, las autopistas, ¿no? Entonces digamos que hubo que ir surciendo Caracas nuevamente entre este y oeste y de alguna manera este eje es el que de alguna forma le daba o le pretendió dar un sentido y coherencia al desarrollo urbano del centro de la capital de Caracas, pero al mismo tiempo fue una intervención que arrasó con muchas edificaciones de carácter patrimonial porque fue una imposición sobre la trama urbana y un ensanchamiento de las vías de hasta 20 metros, pues, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en consideración. Entonces, el esquema, digamos, que se quería adoptar siempre, como vemos en esta imagen de París, era la idea de que la ciudad debía ser una ciudad monumental, ¿no? Con un eje que condujera hacia el centro de poder exaltado y pues una serie de edificaciones dispuestas de lado y lado y bulevares peatonales a ambos lados, en este caso los Champs-Élysées, los Campos Elíseos, que van desde la Plaza de la Concordia al Arco del Triunfo, luego continúan y se interrumpen en cierto punto hasta llegar al Arco de la Défense, más allá, que ya son intervenciones también de arquitectos y urbanistas de los años 80, pues, ¿no? Entonces, como ustedes ven aquí, Latinoamérica está fundada sobre una serie de capas que yo he denominado capas primarias, capa secundaria, capa terciaria y capa cuaternaria, pues, ¿no? Porque ha sido una superposición de ciudades sobre la misma ciudad, ¿no? Es decir, como una ciudad dentro de otra ciudad y dentro de otra ciudad y otra ciudad, pues, ¿no? Repetitivamente. Dependiendo de muchos intereses que tienen que ver con el desarrollismo, con la promoción y también con la política, pues, ¿ok? Entonces, para ese entonces, eso era lo que privaba en la ciudad. Esta es una imagen que les va a aparecer ahora en pantalla de lo que quedó como planteamiento, digamos, o de lo que se interpretó como planteamiento del plan de Maurice Rotival, ¿no? Una serie de lotes vacíos que permanecieron por mucho tiempo así, allí a lo largo de los años, en los años 60 y en los años 70 se crearon estos distribuidores, se crearon parques feriales, se utilizaron y se destinaron esos espacios a distintos usos, pero nunca se constituyó ninguna edificación específica en particular, sino más allá de estos terrenos baldíos y lógicamente la intervención de las torres del Centro Simón Bolívar de Cipriano Domínguez, que lo mencioné mucho en la clase anterior, porque son edificios que utilizaron por primera vez la estructura metálica que vino traída de la mano de Chatain, quien también la incluyó en su vocabulario tipológico, arquitectónico y estructural. Cipriano Domínguez ejecutó estas torres y anteriormente, digamos, se generó lo que es la Plaza Ibarra y lo que hoy en día se conoce como el Palacio de Justicia, que también es esa especie de fachada ah, inconclusa, con unos arcos allí puestos desde hace más de 40 años. Se creó el arquitecto Ron Pedrique un par de edificaciones también alargadas que estarían ubicadas ya
en los sectores próximos a la plaza, ¿ok? Allí justamente en esas 4 parcelas. Y allí pues se edificaron lo que hoy conocemos como Palacio de Justicia en un lado, hacia el lado de la esquina de Cruz Verde, y hacia el otro lado, donde se ubica hoy en día Cartografía Nacional y otras instituciones que dependen del gobierno, pues, ¿no? Y luego las intervenciones que vinieron con el Parque Vargas en los años 80 y luego las intervenciones que se hicieron desde el punto de vista museístico, como la Galería de Arte Nacional, el Museo de Arquitectura, la Escuela de Arte Cristóbal Rojas, y posteriormente, pues bueno, fueron edificados los bloques de vivienda o las unidades de vivienda que plantea allí la que planteó allí la misión vivienda, haciendo un poco eco de esa constitución volumétrica inicial que planteó Maurice Rotival en una especie de rescate, pues, ¿no? De esa idea de monumentalidad, quizás de orden arquitectónico social, pues, ¿no? Como son las propuestas de vivienda de la misión vivienda en ese entonces, pues. Y de allí la configuración que tenemos como ciudad hoy en día. Entonces, eso es interesante que lo tengamos en consideración y lo tengamos en cuenta. Eso con respecto al urbanismo, ¿no? Ya cuando volvemos a Brasilia nos damos cuenta de que a pesar de que Brasilia hace un planteamiento moderno como un aeroplano, vemos que también adopta el sistema de, independientemente de que no sea una única vialidad, adopta el esquema de eje monumental que comienza, ¿no? en un punto y termina en el edificio del Parlamento o de la Asamblea, que de lado y lado, como se ve en la imagen, pues está constituido por una serie de bloques que contienen edificaciones también de orden y de carácter institucional. Y esta es una ciudad netamente planificada para el vehículo, es decir, las distancias a recorrer allí a pie son casi que imposibles, pues, ¿no? Primero por lo inclemente del clima y segundo por las dimensiones de las cuadras y de los superbloques que allí se construyeron. Entonces, digamos que independientemente de la monumentalidad de Washington o la monumentalidad propuesta por L'Enfant, Haussmann, Rotival o Río Niemeyer y Costa, todas siempre apuntan a la idea del eje y la monumentalidad. Eso es algo que también debemos tener en cuenta y que tenemos que considerar en este caso. ¿Ok? Sin embargo, cuando uno se va a ciertas particularidades que comienzan a suceder en la parte de la arquitectura ya, ¿no? Como oficio, comienzan a surgir figuras como las del arquitecto Luis Barragán, que tenemos aquí en esta imagen, el arquitecto mexicano, ¿ok? Que inició su obra como ingeniero y luego se dedicó a la arquitectura porque en esa época, en los años 40, pues la disciplina de alguna manera estaba vinculada con la ingeniería. En Caracas la Facultad de Arquitectura se llega a fundar muchísimo después, en el año 54 o 55, si no me equivoco, ¿no? Pero quiero empezar, digamos, por el norte con un ejemplo de arquitectura latinoamericana con Barragán, porque Luis Barragán, además de ingeniero y de arquitecto, también era un promotor, pero era un promotor que supo manejar el tema de la promoción
con la construcción de edificaciones de vivienda también de alquiler, vivienda social, un poco como eh, acompañamiento de su trabajo de arquitecto que posteriormente desarrolla en profundidad, tomando en consideración el manejo del color y las raíces de su país, del país de donde él es, que es México, sus tradiciones, su cultura y sobre todo su color. Algo que posteriormente se sigue manejando en la arquitectura mexicana con Ricardo Legorreta y luego con el hijo de Legorreta también y otros arquitectos que utilizaron el tema del color y la monumentalidad inspirados en la cultura originaria mexicana, ¿no? Barragán en su casa, en su estudio, en su vivienda, como se ve en esta imagen, comienza a utilizar la forma para la determinación de una serie de espacios y esos espacios a su vez y se iban constituyendo a través de mediante la utilización del color. El color estuvo siempre muy presente en la arquitectura azteca, al igual que en la arquitectura maya y la arquitectura inca. Esas arquitecturas no son como hoy uno las ve, que piensa que son arquitecturas netamente pétreas, eran absolutamente polícromas, es decir, coloridas, de mucho, mucho colorido, y ese colorido Barragán y esa monumentalidad Barragán la integra en su obra y de alguna forma la mantiene también en la propuesta del resto de las edificaciones que él va a ir desarrollando, como los establos de San Cristóbal en la Ciudad de México, donde hace una integración paisajística con la utilización del agua, la utilización igualmente de los planos de color para la generación de una atmósfera particular y como ustedes pueden ver en esta imagen, la utilización de la masa, del volumen, ¿no? Corpóreo, con pequeñas fenestraciones para la vista, más enfocados hacia la vida interna del patio y el sosiego, pues, ¿no? Un poco donde predomina en este caso esa fuente que sale de ese muro de terracota rojo, y el sonido de donde que cae en ese espejo de agua y de donde los caballos, pues, toman el agua, ¿no? Esa idea de lo vernáculo comienza a tomar fuerza a lo largo de toda la región, pero particularmente y específicamente en la obra de Luis Barragán, ¿no? Una obra que merece la pena ser estudiada. ¿Cómo se incorpora esto dentro de la urbanística moderna que estaba planteada? Pues no se incorpora, representa una, no una reacción, sino que representa la generación de un movimiento hacia 1948 con Luis Barragán y a partir de allí, pues, con el resto de los arquitectos que iremos viendo en clase hasta los años 80 aproximadamente y un poco más allá en la contemporaneidad. En México particularmente se optó por el uso del color, el uso de la forma monumental, la utilización de los murales, la escuela muralista mexicana muy importante, también influenció la, la, la integración del arte con la arquitectura, un poco lo que Villanueva también llamó como síntesis de las artes. Entonces, fueron movimientos que se fueron dando también paralelamente, ¿no? No como cosas aisladas, sino que
a través de los CIAM, los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, que se celebraban eh, anualmente o bianualmente, pues allí ese era un espacio también para la conversación y la proposición de ideas sobre lo que debe ser la modernidad. Pero aquí estamos viendo una modernidad orientada hacia las esencias y las raíces de lo que es eh, el origen de la arquitectura moderna a partir de la monumentalidad de la arquitectura azteca, ¿no? Que la arquitectura desarrollada por la tradición mexicana que incluye también su cerámica, sus pintores, su arte, eh, y Diego Rivera como máximo exponente del muralismo mexicano, otros arquitectos como Juan O'Gorman y pues también que muy recientemente estudiada Frida Kahlo, ah, que veremos más adelante cómo ella se vincula al tema de la arquitectura con la construcción de su vivienda estudio, ¿no? Proyectada por el arquitecto Juan O'Gorman. Entonces tenemos a Luis Barragán en el límite norte, digamos, de Latinoamérica, pero también tenemos a el arquitecto Clorindo Testa, ¿ok? En Argentina, cuya obra más significativa, digamos, que más se resalta es el Banco de Londres, ubicado en Buenos Aires, originariamente Banco Nacional de Londres, donde Testa en el año 1966 asume pues ya una postura mucho más acorde con el ideal moderno y con la construcción brutalista, ¿no? Utilizando este término para denotar que la ocupación del territorio a través de la arquitectura iba de la mano de la utilización del concreto, del hormigón a la vista como material fundamental y sin ningún tipo de ornamentación, ¿no? Entonces vemos este contraste muy interesante de una Argentina que se planificó afrancesadamente, de una Caracas que también lo hizo así, de una París y un Washington sobre este modelo francés, pero que con la irrupción de la modernidad, pues se asumen a partir de los años 40, más específicamente en 1948, a partir de 1948 hasta bien entrados los años 70, se asume la modernidad como la estamos viendo aquí, pues, ¿no? Una modernidad inspirada por el ideal corbusiano, pero en este caso interpretado, digamos que por la visión que Testa tenía, ¿no? Esta edificación es de suma importancia porque está insertada dentro de ese damero que les presenté originalmente y asume el reto de poder visualizar la edificación recediendo con estos planos verticales, ¿no? Recediendo un poco en la fachada hacia el interior de la propia edificación, un poco para generar un ensanche y poder tener una percepción de la edificación en toda su magnitud, pues, ¿no? Si lo vemos aquí comparativamente con el edificio que tiene a su lado, vemos que son edificaciones de no muchos años atrás, pero de evidente carácter neoclásico, pues, ¿no? Entonces irrumpe la arquitectura en el escenario como contraste, ¿no? Como un contraste fuerte entre lo originario, entre comillas, que se optó como base afrancesada en cuanto a estilística y proporción, se optó por ese esquema y él irrumpe en ese escenario con esta edificación de carácter, eh, digamos que monumental, brutalista, pues, ¿no? Vamos a ver aquí una imagen de el arquitecto Clorindo Testa, que además también
desarrolló una carrera docente muy larga y una trayectoria muy fructífera, ¿no? A lo largo de su carrera vital, que fue bastante larga. Entonces, también se presentan edificaciones como la Biblioteca Nacional, que es esta que ven en esta imagen, que decidí ubicarla, digamos, como foto de la época, en blanco y negro, pues para que se viera cuál era también el manejo que había, pues, ¿no? Del esquema moderno aplicado a la arquitectura y de cómo entonces el edificio como tal, ya insertado dentro de la trama urbana, empezaba a adquirir un rol preponderante a través del manejo de un lenguaje arquitectónico brutal, ¿no? En cuanto al manejo de su estética. Bien, entonces, en ese sentido, podemos hacer un paseo desde México hasta la Patagonia y podemos contrastar entre 1950 y 1960, entre estos dos arquitectos, cuáles fueron las posturas que se asumieron en ese entonces, ¿no? Esto es algo que les dejo para la reflexión. Bien, entonces